Ahora entonces el límite radial. ¿Cuándo tengo un límite radial? Tengo un límite radial cuando elijo una trayectoria que es una recta, o sea, nos acercamos al punto por diversas rectas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este punto x0 y 0, voy a tener infinitas rectas que pasan por ese punto. Si al acercarme a ese punto por las infinitas rectas que tengo, llego a obtener un límite L, entonces encuentro un límite radial. En la primera clase habíamos visto que I era igual a M por x menos x0 más y0. ¿Cómo se calcula el límite radial? Límite radial es igual al límite cuando xy tiende a x0 y 0 de la función, pero en el límite le agregamos otra condición y es esta ecuación de la recta. Entonces, vamos a calcular este límite radial con esta fórmula, suponiendo que xy tienden al punto x0 y 0 y aparte que y es igual a m por x menos x0 más y0. Vamos a obtener entonces un valor. Si el valor que obtenemos es un número entero L, ese va a ser igual al límite radial. Si el valor que obtenemos va a ser una ecuación que depende de m, entonces vamos a decir que no existe límite radial. Si no existe límite radial, podemos asegurar que no existe límite doble. Y pasa lo mismo que antes. Si existe el límite radial igual a LR, no podemos decir que exista el límite doble. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. Acá nos estamos acercando mediante rectas al punto, pero hay infinitas formas, como dijimos al principio, de acercarnos al punto. Entonces habría que probar con una curva y con otras figuras. Entonces no hay ninguna manera, o por lo menos en análisis 2 no vamos a encontrar alguna manera de decir que exista el límite doble, salvo que lo hagamos como lo hacíamos al principio, reemplazando el valor y que nos dé un límite, o salvando una determinación y que nos dé un límite. Si no existe el límite cuando reemplazamos, hallamos el límite sucesivo, ese límite nos da un número, después hallamos este límite radial nos da el mismo número, podemos decir que puede ser que exista el límite, pero no podemos asegurar que exista. Entonces, L1 igual a L2 igual a LR, podemos decir acá que puede existir el límite radial. Y si L1 igual a L2 distinto de LR, no existe el límite doble. Y si LR depende de M, tampoco existe el límite doble. Entonces tenemos tres posibilidades con esto. Calculamos LR, depende de M, no existe el límite doble. Calculamos LR y LR nos da distinto a L1 y L2 que habíamos calculado antes, tampoco existe el límite doble. Calculamos LR, nos da igual a L1 y L2, entonces lo único que podemos decir que puede existir
el límite doble, pero no podemos asegurar la existencia de ese límite.